Bueno, agradecidos del Señor, sin duda, por la vida de sus pastores, los pastores Fleming y Scarling. Damos gracias al Señor por ellos. Amén. Ya son años que nos conocemos. Gracias al Señor por estar con ustedes en este lugar y por el amor y la confianza que nos han tenido de invitarnos, y asimismo como nos han tratado con tanto amor, tanto cariño. Yo creo que sin duda uno se va lleno, ¿no?, de estar con ustedes, lleno de amor, de afecto, y como decía mi esposa, fortalecidos en el Señor, sabiendo de que a pesar de que estamos al otro lado, literalmente del mundo, al otro lado del mundo, allá es invierno, allá están con fríos y todo, estamos sirviendo al mismo Señor y Dios nos ha unido, ¿verdad? Y cuando nosotros allá estamos en el culto, ustedes también, estamos en el mismo horario. Así es que ahí estamos compartiendo y siempre los vemos, y yo soy uno de sus suscriptores a su canal de YouTube. Ok. El día de hoy vamos a tener una pequeña serie estos 2 días, el día de hoy y el día domingo, y vamos a dilucidar de algún modo cómo los creyentes podemos vivir en medio de una sociedad perversa. Sin lugar a dudas, estamos siendo invadidos de perversión y estamos siendo rodeados de perversión, y la iglesia tiene 2 opciones: o es contaminada por la perversión y camina en esa perversión, que mucha iglesia ha incluido las perversiones mundanas en la sociedad a tal extremo, en la sociedad cristiana, a tal extremo de que hay muchas iglesias donde se ha normalizado la perversión. Pero asimismo nosotros tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña para vivir en medio de una sociedad perversa para la gloria de Dios. Podamos caminar, ¿verdad?, una vida en rectitud en medio de una sociedad perversa. Hoy vamos a hablar justamente de eso, caminando en medio de una generación perversa. Y existe una gran verdad, y es que el creyente y la familia cristiana estamos bajo ataque en medio de un mundo lleno de pecado, y además, sin duda, sabemos que el mundo está lleno de pecadores, ¿no? Vivimos en una zona de guerra llamada tierra. Esa es nuestra zona de guerra, donde somos empujados los creyentes y permanentemente arrastrados entre el bien y el mal. Somos arrastrados entre el odio y el amor, entre el crear o el destruir. Somos nosotros seguidores de Cristo en un mundo caído. Por lo tanto, tenemos que entender que no estamos exentos de estas pruebas y luchas, así como lo ha sido la iglesia a través de la historia. Por eso en este tiempo estamos viviendo en una sociedad que día tras día está mostrando a través de su carácter y sus acciones el cumplimiento bíblico, ¿no? Nosotros decimos a veces, ¿por qué la sociedad está tan mala, ¿no? Y bueno, si leemos la Biblia nos damos cuenta que lo único que está haciendo el mundo es cumplir la palabra de Dios. No deberíamos de extrañarnos, ¿no? Lo que está haciendo la sociedad es cumplir fielmente la Escritura. Por eso yo les invito a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3:1. Sin duda son textos que hemos leído muchas veces, y yo quiero que los veamos de una manera muy sencilla, muy simple, y podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Dice 2 de Timoteo 3:1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué clase de tiempos? Ya con esa declaración, ¿qué, Señor? ¿Peligrosos? Sí, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice el texto, porque habrá hombres. Esa palabra habrá en griego significa serán. No está hablando de una posibilidad, está hablando de una realidad, una certeza. Eso quiere decir, en los postreros tiempos la gente será así. No a lo mejor será así, o probablemente, no, así será la gente. ¿Cómo? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice el texto? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Es interesante como Pablo habla de 19 patrones de la sociedad en los últimos tiempos, dando una aclaratoria. Así serán. No es que probablemente sean, no, así serán. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, habrá hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, habrá hombres calumniadores, intemperantes, crueles, habrá hombres aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y concluye diciendo: a estos evita. Y esto es muy interesante porque Pablo no solo está hablando de no relacionarte con ellos, porque a veces cuando vemos el texto dice: a estos evita, con ellos no me debo de juntar, no me debo de relacionar. Pero sin duda, en cualquier área en la que nosotros nos relacionamos, existe esta clase de gente. Y lo que está diciendo Pablo en sí es que en ellos hay un poder del pecado que ejerce sobre sus vidas. Y esta gente, por medio de sus conductas, ejercen poder sobre las personas, Y es increíble cómo esta clase de personas es popular en nuestra sociedad. Hoy el hombre que tiene muchas mujeres, ¿cómo es considerado? ¡Wow! Un Don Juan, Es increíblemente, lo que él hace es digno de imitar, pero en realidad es una aberración. Una mujer que está dispuesta a maltratar a un hombre o a golpearlo, también es una tendencia social, porque es una mujer que ya no se deja llevar, que ya se ha empoderado. Entonces nosotros estamos mirando una sociedad en la cual se ha deformado la realidad, y la sociedad ha deformado también el concepto social, porque se están haciendo populares las conductas contra Dios y contra la palabra de Dios. Conductas que se han normalizado entre la sociedad, y es lo que Pablo enfatiza. O sea, no es solo no reunirme con ellos, y lo que Pablo está diciendo: a estos evita, quiere decir que en realidad lo que Dios quiere de nosotros es que entendamos que estas son conductas que no debemos de imitar. No solo es no reunirse con alguien, sino no imitar su conducta. Y eso es lo que se traspasa. Por eso es muy interesante cómo nos muestra un patrón el apóstol Pablo de personas egoístas que desencadenan en familias rotas. Y cómo termina una persona egoísta que destroza su familia en sociedades destrozadas. Por esto Pablo hace descripciones diciendo que en los últimos tiempos iban a predominar personas amadores de sí mismas, o gente como hoy catalogamos narcisista, que el narcisismo habla de un sentido exagerado del egocentrismo, personas egoístas al extremo que viven sin interés respecto de quienes les rodean, no le importa absolutamente nadie, solo se importan ellos. Y nos dice que en los últimos tiempos estaremos llenos de gente así. Estará poblada la sociedad de gente egoísta. Por eso Pablo nos dice que serán tiempos peligrosos, porque la gente se amará solo a sí misma, amadores de sí mismos y de sus propiedades, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Interesante cómo se encierran adjetivos que tienen relación con el egoísmo. O sea, se aman a sí mismos, a la vez aman el dinero, se glorían de lo que son, se glorían de lo que tienen, son altaneros y miran a todos por encima del hombro. ¿Se dan cuenta cómo resumimos todos los adjetivos que están ahí? Nosotros vivimos en una sociedad donde no hay mejor representante de esta declaración que las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y muchas otras que permiten proclamar de algún modo lo bueno, lo hermoso, lo ideal, mis propios pensamientos, mis ideas. Yo muestro mis vacaciones, mi cuerpo, mis emociones, mis habilidades. Me permite exaltar quién soy yo y a la vez mirar de una manera crítica y vil a los demás. Incluso mucha gente critica los logros de otras personas, Generalmente esto se hace desde cuentas anónimas y existe un acoso general. Es increíble cómo la gente se exalta hoy a sí misma. Y lo único que está buscando generalmente es un like, Las redes sociales son una fortaleza para la gente egoísta. Y la gente egoísta rara vez reflexiona, y se tranquiliza. Por eso la sociedad que el Pablo explica respecto de los últimos tiempos es gente centrada en sí mismo. Generalmente viven en familias rotas, están tan centrados en sí mismo que se han olvidado incluso de los roles familiares, los cuales Dios demanda que nosotros cumplamos. Por eso Pablo habla de las consecuencias del egoísmo y explica a continuación que radican en la familia. Un hombre egoísta terminará siendo no solo egoísta para consigo mismo, sino destruyendo su propio hogar. Por eso Pablo, después de lo que él habla respecto del egoísmo del hombre, usa 5 características de las familias de los últimos tiempos. Usando los siguientes términos, dice: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables. Miren, yo voy a simplificar algo, yo sé que lo van a comprender todos.
Pero cuando el escritor escribió estas palabras en griego, él quería declarar algo que fuera mucho más negativo que la palabra en sí mismo. Entonces, le anteponen a la palabra en sí mismo, al verbo en sí mismo, le anteponen una palabra que se llamaba alfa privativa. Esto quiere decir que yo pongo una palabra, pero antes le anteponían una alfa privativa para exagerar el término, para hablar de algo mucho más fuerte respecto de la palabra. Por ejemplo, nosotros en español lo hacemos con prefijos. Por ejemplo, yo tomo una palabra que es agradable. Si yo quiero decir lo contrario a agradable, ¿qué prefijo tomo? Des. Entonces yo paso de agradable a desagradable. Ay, hasta la cara nos cambia, ¿no? Agradable, desagradable. Lo entendemos, ¿verdad? Lo mismo pasa en el griego. Toman un verbo, una palabra, y le ponen la alfa privativa para llevar esa palabra a un extremo radical. Entonces está describiendo una actitud positiva desaparecida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo al usar estas palabras en griego y anteponer una alfa privativa. Por ejemplo, cuando dice desobedientes a los padres, está hablando literalmente de las familias de los últimos tiempos. Habla de rebeldía extrema. Pero cuando es una alfa privativa, significa es quien no quiere ser obediente. O sea, un hijo que no quiere obedecer. No es que no pueda obedecer, sino no quiere. Ahí tú al hijo le dices, oye hijo, voy a comprar tal cosa. ¿Y si no quiero? Oh, ¿y qué hacen los padres hoy? Ay, hijito, no, por favor. Te compro un chocolate, ¿no? Unos dolaritos para tus cosas. Ah, bueno, ahí sí quiero, ¿no? No quieren. Por eso ellos no quieren obedecer. Fíjense, lo que está explicando Pablo con estas alfas privativas es que las familias de los últimos tiempos serán afectadas a tal extremo que los hijos harán lo que quieran hacer. Van a menospreciar la supervisión de los padres, la autoridad, la disciplina. Van a ignorar, dice la palabra en su original, deliberadamente el mandato de sus padres y asimismo el mandato del Señor. En Efesios 6:1, ¿qué dice la palabra? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es dos cosas. Dice, hijos, obedeced. Ese verbo obedeced es un verbo presente activo imperativo. Esto significa una acción permanente. O sea, el hijo debe obedecer al padre siempre, siempre. En la mañana, en la tarde, en la noche, al otro día, hasta que se case y se vaya de la casa y sea autovalente. Él tiene una acción determinada por Dios de obediencia. Entonces los hijos hoy quieren obedecer a los padres ¿cuándo? Cuando ellos quieren. Se entiende, ¿no? El carácter de los últimos tiempos. Entonces esto ha entrado a la iglesia. Ha entrado a la iglesia. Ya al chamaquito, no, ya ándate a la escuelita. No quiero. Y viene la hermana, ¿no? De la escuela. Hay que llevar a los niños. No, es que mi hijo no quiere. No quiere. Es que no se trata de querer, se trata de obedecer. Por eso dice hijos, obedecer. Verbo presente activo imperativo. Una orden en el presente. Una acción permanente. Estén obedeciendo siempre, dice el texto, en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, no habla de obedecer lo que se considere razonable, habla de obedecer, incluso cuando no entiendan, cuando no comprendan. ¿Y cuál es la razón? Porque esto es justo, porque ellos están obedeciendo en el Señor, entendiendo que es el Señor quien no solo nos dio los padres, sino es el Señor quien rige, ¿no?, nuestras conductas. Después dice el mismo texto, ingratos, desobedientes a los padres, luego habla de ingratitud. Y esto habla de desagradecidos. O sea, ya no existe el espíritu de gratitud entre los hijos y de los padres. Una falta de gratitud en todas las relaciones. Hoy vemos una sociedad de jóvenes, y pongan atención padres, en que los beneficios que los padres dan, los jóvenes los reciben como obligación. O sea, todo lo que el padre hace es porque el padre tiene que hacerlo. Es una obligación del padre hacerlo. Y ellos se excusan del compromiso que tienen dentro de la familia. Es más, los hijos ven cada acción de amor de los padres simplemente como la obligación de los padres y no como una muestra de amor. Y en esa sociedad en la que estamos no hay gratitud porque los hijos consideran que el padre está obligado a hacer lo que tiene que hacer. Y no es así. Yo siempre les digo a los hermanos allá en Chile, ¿no?, que todavía hay hermanos que le hacen creer a los hijos que existe Santa Claus. En la iglesia, ¿no? Es en la iglesia.
Y ocurre, yo tuve una experiencia con uno de mis hijos, ¿no? Hace muchos años, que le trajimos unos regalos que a nosotros nos costó mucho comprar, muchísimo, muchísimo. Y los trajimos y ahí, no, nosotros de nuestra ignorancia, no, te lo trajo Santa Claus. Y mi hijo de repente agarra el juguete así y lo mira, lo rompe. ¡Ay! Nosotros ahí, ¿qué hiciste? ¿No? Yo pensé en la cuenta bancaria que se redujo, ¿no? Luego. ¿Qué hiciste? Le digo yo. A mí dice, ¿tú qué, papá? Si me lo trajo Santa Claus. No, a ti no te tiene que doler, ¿no? Al que le tiene que doler es a Santa Claus. Pues no, así estamos en medio de una sociedad adolescente, juvenil también, en la cual ya no hay gratitud, ¿no? Se da por hecho y se dan por hecho las cosas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos gratitud. Además, el apóstol Pablo habla de impíos, ¿no? Esta palabra en el original habla de irreverentes. Esto es lo opuesto a la santidad. Esto habla esta palabra en el original, lo opuesto a la santidad, la carencia de respeto. O sea, no va a existir respeto en el marco de la familia. Padres, y yo he visto mucho esto, padres que tratan de usted a los hijos y hijos que tratan de tú a los padres. ¿Se ha visto eso? Ahí está el papá y dice, ¿usted cómo está, mijito? ¿Cómo está usted? ¿No? Y el hijo dice, cállate, ¿no? Tú no me hables. Ay, se enojó el niño, ¿no? Las mamás, ¿no? Sobre todo más primerizas, ¿no? Ay, se deprimen por... Es lo contrario, ¿no? Yo vengo de una sociedad donde yo tenía que tratar a mi mamá de usted, ¿verdad? Y la mamá a nosotros nos trataba de tú. Había un claro margen de respeto por la autoridad. Pero hoy de repente yo veo jóvenes que se me hacen y dicen, hola pastor, ¿cómo estás tú? ¿No? A ver, chamaquito, le digo, ven. O yo he visto personas que me respetan a mí y no respetan a sus padres. Sus padres, no sé, se llama Pedro y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Y dice, Pedro, ven, mira, aquí está el pastor. Así. ¿Y saben lo que ha ocurrido en la iglesia? Que es lo que vamos a hablar un poquito adelante. Se ha normalizado esto. Se ve normal. Ese es el problema. Entonces, Pablo está hablando de que no existirá el respeto. Por eso la imagen del griego respecto a impíos es alguien que se quita o que menosprecia toda imagen de supervisión, ¿no? De autoridad sobre él. Y en su corazón alberga una creciente rebelión, independencia, ¿no? Lo único que quieren es ser independientes, quieren lograr cierta independencia con el tiempo, incluso de Dios mismo. También Pablo, la cuarta figura que habla es sin afecto natural. Está hablando de sin amor a los cercanos o a los parientes. O sea, relaciones humanas normales destruidas y están ahora exentas de afecto. Esa palabra, sin afecto natural, se traduce como sin corazón. Sin corazón. Cuando un hogar es lleno de aspereza, no hay corazón ahí, no hay amor. Mucha gente, muchos esposos tratan a sus esposas en el hogar simplemente como una sirvienta, no como a quien aman, ¿no? Aunque tiene que llegar y tiene que estar la comida hecha, ¿no? Porque ya llegó el señor del hogar, el señor del fundo, dicen allá, el señor del rancho. La esposa todo el día trabajando, pero ya llegó el señor del rancho y tiene que estar ya lista, dispuesta, maquillada, hermosa, presta y la comida servida, ¿no? Llegó el señor. No hay amor, solamente es un trato servil, ¿no? Entonces está hablando, no existirá el amor genuino, no solo entre el matrimonio, sino entre padres e hijos y de hijos a los padres. Incluso hoy estamos inmersos en una sociedad donde la gente no quiere tener hijos. Los jóvenes prefieren adoptar mascotas. No es mi caso, como ustedes vieron. Nosotros tenemos 3 hijos, nos hubiera gustado tener más, pero nuestro caso no fue ese. Entonces, hoy yo he visto matrimonios que no quieren tener hijos, prefieren tener estos perritos así que los visten y los llevan al peluquero y los bañan, ¿verdad? Y los andan trayendo acá todos bien adornados y prefieren amar eso a su mascota. No estoy diciendo que esté mal, pero ellos eso consideran ya la familia, ya no quieren tener hijos. O sea, están dispuestos a todo por criar una mascota, adoptándolo como hijos. Es más, hay padres que dicen, no, si yo tengo hijos, eso es un gasto. O sea, ven cuánto tengo que tener para tener un hijo, ¿no? Cuánto dinero tengo que ahorrar para poder tener un hijo. Es increíble, estamos inmersos en una sociedad que está acumulando bienes. ¿Y de quién serán esos bienes? No tienen hijos. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Bueno, es un verdadero absurdo.
gente que está acumulando bienes para desconocidos, ¿no? Están dejando de lado la comprensión de que los hijos son la bendición, dice la Biblia, de Dios para el matrimonio, no son la preservación del evangelio en la sociedad en medio de una carencia de santidad en las familias. Y por último habla de implacables. Esta palabra implacable significa sin disposición al acuerdo. Gente que no está dispuesta a escuchar al otro ni llegar a un acuerdo. Esto se llama también obstinación, ¿no? Es más, hay gente que sabe y que saben que tiene que hacer algo, lo bueno que tienen que hacer, pero están dispuestos a no hacerlo. No están dispuestos a perdonar a otros, viven llenos de enojo, como dice la palabra, de raíces de amargura, ya tienen troncos, árboles, bosques de amargura, ya no solo una raíz. Y lo demuestran. Están dispuestas a demostrarlo. Gente irrespetuosa que justifica su comportamiento. Hay hermanos que te dicen: pastor, yo así soy. Usted me va a perdonar, pero así soy yo. Así me hizo el Señor. Yo soy honesto, soy franco. Le voy a decir lo que yo pienso en el amor del Señor. Y perdóneme que sea grosero, pero así soy yo. No, no es cierto. Ese no es el amor del Señor, ¿no? O sea, mucha gente incluso quiere ver la maldad en otros, ¿no? Y lo consideran normal. Yo a estos hermanos les llamo los hermanos francos, ¿no? Que dicen porque son honestos quieren decir o hablar cualquier cosa, pero son irrespetuosos y carentes de amor. Sin duda, cuando nosotros, por más carácter que tengamos, ¿quién nos frena? ¿Quién es? El Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y nos hace amar y hablar en amor, y aunque yo esté muy enojado y herido, termino hasta llorando, porque lo único que quiero es reparar, ¿no? Relaciones rotas. Bueno, ¿por qué quería hablarles de esto como, no introducción, sino parte del tema? Porque Pablo nos muestra el panorama que comenzó con personas egoístas, pero estas personas egoístas forman familias destrozadas, y estas familias son las que llegan a la iglesia. Es curioso, ¿no? Porque nosotros aquí estamos en medio de un lugar idílico donde queremos que todo sea perfecto y todo sea correcto, pero no es así. Aquí nosotros somos personas que venimos de una sociedad en la cual venimos infestados de lo malo, ¿no? Del pecado, y estamos aquí siendo transformados y renovados por medio de la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y estas familias son las que estamos llegando a la iglesia, y la iglesia, el problema es que si no ataca esto de manera real, va a normalizar estas conductas, la cultura del mundo en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros y cómo podemos cambiar esto? Bueno, el problema está en el corazón, en que nosotros podemos a veces ver ciertas situaciones y vemos que gente o personas que sirven, incluso gente que se desenvuelve en nuestro entorno de iglesia, y normalizamos ciertas conductas. Por ejemplo, una persona carente de perdón. ¿Por qué los creyentes no hablamos, no solo en la prédica respecto del perdón, sino no actuar en perdón? Es porque normalizamos a veces que alguien pueda venir y vea que el hermano ahí está en la puerta y digo: ¡ay! Y ahora que se voltee voy a entrar, ¿no? De repente veo que se volteó y ahí entro, ¿no? Como la pantera rosa, que no se den cuenta. Me paso y no lo saludo y vengo y adoro al Señor con libertad y levanto mis manos y canto y recibo la palabra, y cuando me voy otra vez me acuerdo que estoy enojado y me voy otra vez escondido, ¿no? Hemos normalizado esas conductas porque creemos que podemos venir delante de Dios con todo eso y que Dios lo ha normalizado, que Dios lo entiende. No es así. Dios demanda de nosotros que arreglemos nuestro corazón todos los días, que ordenemos nuestra vida todo el tiempo. Hasta incluso dice la palabra de Dios: si tú vienes a traer tu ofrenda al altar, ¿qué tienes que hacer primero? Deja tu ofrenda ahí, ve, arregla el problema con tu hermano, luego ve, trae tu ofrenda al Señor. Suena fácil, pero es muy difícil en la práctica. Es muy difícil. Es por eso que venimos nosotros arrastrando problemas que la sociedad ha implantado en nosotros. Por eso Efesios 5:8 dice lo siguiente. Efesios 5:8. Esto es para la iglesia que quiere ser luz, para los creyentes que quieran ser luz en medio de una sociedad llena de tinieblas. Dice la palabra: porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. ¿Qué éramos antes? Tinieblas. ¿Y si éramos o no? Sí, y bien oscuras, ¿no? Esas que hasta tiran rayos así, esas nieblas. Mas ahora sois, ¿qué? Pero fíjense, dice en el Señor, o en el original habla por el Señor, por causa de. O sea, yo no soy luz porque yo brillo autónomamente, no, yo por causa de Cristo, por la obra redentora de Cristo, por el poder de Cristo, por la obra de Dios en mí, ahora soy luz. Por tanto,
Dice el texto que andad como hijos de luz. Esta palabra andad, peripateite, es un verbo presente activo imperativo. Verbo presente significa una acción permanente. Andad siempre. O sea, esto de que algunos dicen, no, pastor, yo en mi trabajo secular, yo allá afuera, y en la iglesia, no existe el trabajo secular y el trabajo cristiano. Yo debo de ser creyente en todo lugar, en el trabajo, en el metro, en el bus, ahí en el barco ese que nos lleva ahí a la Estatua de la Libertad, en todos lados. Pues sí. Porque hay cristianos que se excusan en que tienen esta vida, no, yo tengo una vida, un trabajo secular y mi vida cristiana, ¿no? Como que tienen una separación en su vida. No es cierto. Un verdadero creyente tiene que vivir para la gloria de Dios en todo lugar donde esté. Por eso el verbo dice andad, un verbo presente, permanente. Dice que además andad es un verbo activo. Yo soy el responsable de eso. Yo debo de andar. El Señor me salvó, me rescató, y ¿quién debe de ahora ajustarse a eso? Soy yo. Además es imperativo, una orden. Entonces cuando el texto dice andad como hijos de luz, o sea, tú eras tinieblas, ahora eres hijo de luz, por tanto debes de conducirte como hijo de luz, porque ya no eres tinieblas. Es diferente tu vida. O sea, cada momento, cada instante, cada lugar en el cual tú transites, tienes que vivir para la gloria de Dios como un nacido de nuevo, de a de veras, esos que nacieron de nuevo de verdad. Por eso tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque a la larga la fortaleza para vivir de esa manera no viene de nosotros mismos, no es algo que tengamos nosotros. Tenemos que buscar al Señor con todo el corazón. Porque en realidad el buscar a Dios con todo el corazón evita el estilo de vida, como lo veíamos en el griego, con este alfa privativo, ¿no? Que nosotros tenemos que ser honestos y no venga el Señor y nosotros en realidad estamos viviendo una vida deshonesta. Dios nos demanda hablar verdad y vivir verdad, y estamos viviendo una vida llena de mentiras y engaño. Por eso el Señor nos está hablando en realidad de lo que nosotros debemos de caminar permanentemente. No negar el Evangelio con nuestra vida, sino todo lo contrario, cultivar en nuestra vida el Evangelio y llevar y vivir en las virtudes que Dios nos ha dado y demandado a vivir. Por eso debemos de estar comprometidos entonces con el modelo bíblico del creyente. No importa cómo hemos vivido hasta hoy, no importa si Dios a lo mejor nos ha permitido vivir de una manera un poco distinta a lo que Dios demanda, pero sí tenemos hoy una gran responsabilidad de recomenzar, de reordenar nuestro camino respecto de lo que estamos entendiendo. Ahora, ¿cuáles son los dos problemas más graves de la iglesia respecto de este tema? Yo encontré dos. El primero yo encontré que es la normalización. ¿Qué quiere decir esto? Es que la iglesia ha tomado un rol o un doble rol en estos últimos tiempos. El primero de la normalización, donde a pesar de lo carente del carácter de Cristo o de la vida carnal de muchos creyentes, se ha normalizado esto dentro de la iglesia. Por ejemplo, tenemos jóvenes irrespetuosos. No estoy diciendo ustedes, en general. Jóvenes irrespetuosos que son parte del servicio de la iglesia o de actividades de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, servidores que no se someten a la autoridad. No falta el hermano Ujier que dice, yo lo haría mejor. Si yo fuera el líder de Ujieres, si yo fuera el pastor de esta iglesia. No, así hay hermanos. No se someten a la autoridad. Tenemos personas que no se relacionan con la santidad, que no viven en santidad. O hay personas que no se relacionan con otros hermanos en santidad. Yo he escuchado hermanos que salen de la iglesia y siempre el que ha nacido de nuevo es monotemático. El único tema es Cristo. Todo nos lleva a Cristo, todo. Y hay hermanos que dicen, ay hermanito, no, ya hablamos mucho de Dios, ¿no? Veamos otras cosas, ¿no? A ver cómo está la novela, la serie o el partido de fútbol, de béisbol, de americano, el que les guste. Ya no hablemos de Dios. Yo no puedo, por lo menos yo personalmente. Nosotros cuando andamos con los pastores, todo nos lleva a Cristo, todo es Cristo, todo lo que nos envuelve. Hasta cuando miramos cualquier cosa hermosa de su ciudad, nos lleva a Cristo de igual manera. Todo nos lleva a Cristo. Pero asimismo tenemos personas hombres y mujeres que combinan el mundo con la iglesia. Hombres y mujeres que están inmersos, ¿no?, en esta dualidad, pero se ha normalizado esta dualidad. Ahora muchos dicen, ¿qué hay de malo en eso? Y ese es el problema de la normalización. Muchos consideran que sea normal que tengamos conductas del mundo en la iglesia. Y lo segundo es la observación. Esto quiere decir que soy pasivo cuando veo la carnalidad de los demás, ¿no? O sea, muchos creyentes aceptan
cómo otros creyentes no viven en santidad y caminan sin rumbo en medio de un pecado reinante. Muchas personas se vuelven observantes, se quedan pasivos o ignoramos ciertas situaciones, no velamos por la santidad de la iglesia. Y probablemente no participamos a lo mejor activamente de situaciones, pero sí somos observantes, ¿no? Creemos en este evangelio romántico de no hacer nada. No vemos una situación, un problema y decimos, voy a orar por ti, ¿no? Que el Señor te ayude. Pero no damos el consejo práctico de que tienen ellos que resolver asuntos. Dejamos que a veces la normalización del pecado dentro de la iglesia genere esta separación entre los hermanos. No velamos por la unidad, sino que la ignoramos. Somos simplemente observantes. Por eso, cuando nosotros vemos lo que Pablo exhorta a los corintios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, es muy interesante cómo Pablo lo exhorta para darnos a nosotros una claridad tan grande respecto o lo que está escrito en el texto, para que nosotros lo veamos desde la misma perspectiva. 1 Corintios 5, 9 dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, no se relacionarán con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Dice, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, que es cierto, ¿no? O sea, para yo no relacionarme con gente así, el Señor tendría que sacarme del mundo. Dice, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser, ¿qué dice el texto? Creyente. Qué fuerte, ¿no? O sea, no se junten, no se relacionen, no tengan ningún tipo de relación con quien afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Dice, ni siquiera coman con esa gente. Yo solamente quiero decir algo muy sencillo. No está hablando aquí Pablo de no tener misericordia o compasión por personas así. No. No, el contexto social en esa época significa que el comer era una relación muy amistosa, una relación muy fraterna. O sea, está hablando de gente que está dispuesta a tener una profunda relación con quienes viven de esta manera. Porque hay muchos creyentes que dicen, bueno, pastor, yo me junto con el hermanito Pepito que es bueno para beber, ¿no? Pero yo no bebo. A mí no me va a afectar, ¿no? Yo voy a salir bien de eso, ¿no? Yo me relaciono con él, pero yo no lo hago. Bueno, Pablo dice, no, te va a arrastrar a ti. Aunque no lo quieras, en un momento vas a normalizar las acciones de los demás y te va a arrastrar eso. Por eso dice, ni siquiera coman con esa gente. O sea, está hablando, no se relacionen, no formen lazos de amistad, porque los va a arrastrar. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Yo le digo siempre a los hermanos, siempre decimos engañoso es el corazón en tercera persona, ¿no? De alguien. Pero el texto en realidad nos quiere decir que entendamos que engañoso es mi corazón, mi corazón. O sea, yo no debo de confiar en mi instinto. Ay, ¿qué me dice? Es como cuando a los jóvenes nos dice el pastor, estoy enamorado. No, y me estoy dejando guiar por mi corazón. No, engañoso es el corazón. Pues sí, es engañoso. Debemos de ser racionales. Por lo tanto, el texto nos dice que quien está dispuesto a tener relación con alguien, a tener hermandad con alguien, quien está dispuesto a tener una profunda relación con quien vive respecto de todo lo anterior, ¿no? Va a salir afectado. Va a salir afectado aunque no quiera. Por eso Pablo habla de no ser parte de esta normalidad dentro de la iglesia, sino buscar la santidad dentro de la iglesia. Y ponga atención a lo que sigue, versículo 12. Eso es fuerte, ¿eh? No es mi deber juzgar a los de afuera, dice Pablo. Pero sí es responsabilidad de ustedes. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Juzgar a quiénes? ¿Y están en qué? Wow. Algunos que dicen, no hay que juzgar a nadie. No, si el hermano está mal, no, déjelo, el Señor va a tratar con él. Pues si para eso estás tú. Bueno, en este caso el pastor, ¿no? Los ministros de la iglesia. O sea, nosotros debemos entender algo. Dentro de la iglesia no podemos normalizar ni solamente ser observantes del pecado reinante de la sociedad. Y esto es algo que está ocurriendo dentro de la iglesia en general.
Dios nos advierte respecto de conductas, sistemas, actitudes, carácter del mundo entrando a la iglesia. Y la palabra nos exhorta a que no podemos normalizar esa situación ni ser meramente observantes. La iglesia en general, todos nosotros debemos de velar por la santidad de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. ¿Sabes cómo velamos por la santidad de la iglesia? De manera muy práctica, amándonos, llevándonos bien. ¿Por qué? Porque generamos un ambiente sin rencillas, sin rencores. ¿Te imaginas hoy una persona ahí que está enojada con el hermano que está aquí en la música? ¿Cómo lo va a mirar desde abajo? Ahí está el hermano ese, ¿no? Porque el pastor no tiene discernimiento, no lo bajó. No sabe lo que me hizo ese hermano. Hay rencillas. Y eso te impide adorar, te impide buscar, te impide acercarte a Dios, te impide formar lazos con los demás. Nosotros tenemos que llegar a este lugar con un convencimiento de que Dios nos llamó a amarnos, a respetarnos, a valorarnos y a tolerarnos a pesar de nuestras diferencias culturales, sociales, de nacionalidad, de todo. Tenemos que llegar a este lugar y decir: yo voy a promover el amor en esta iglesia. Los voy a abrazar a todos, me voy a saber el nombre de todos, porque eso de la hermanitis también es un problema, ¿no? No se sabe el nombre de... ¿Cómo se dice? Hermano, hermana, ¿no? La hermanitis. Aprendernos el nombre. Fíjate que es un trabajo, ¿no? Por eso está hablando el texto, ¿no? O sea, no es mi responsabilidad, dice, juzgar a los de afuera, pero sí mi responsabilidad es las de ustedes, a los que son de la iglesia y estén en pecado, o sea, atender eso. Y no está hablando meramente de un juicio público, de traerlos enfrente y empezar a decir que están haciendo mal, sino la promulgación del amor dentro de la iglesia, del carácter de Cristo dentro de la iglesia, en que todos nos amemos, nos respetemos, nos valoremos, arreglemos nuestras diferencias, seamos gentiles y velemos por la santidad de la iglesia. Por eso dice el 12, fíjense, voy a leerlo con el 13, ahí toma sentido. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dice el 13, Dios juzgará a los de afuera. ¿Quién va a juzgar a los de afuera? Dios. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado dentro de ustedes. O sea, ¿quién tiene que juzgar a los de adentro? Ustedes. La iglesia tiene que ordenarse. Dios va a hacer el trabajo afuera y la iglesia tiene que hacer el trabajo adentro. Esa limpieza, ¿no? ¿Se imaginan el pastor hoy dijera: bueno, hermanos, vamos a terminar el culto, tenemos 100 escobas, 100 pañitos y vamos a limpiar la iglesia? ¿Cuántos se quedarían? Seamos honestos. No, pastor, es que yo, pastor, yo tengo que irme. Yo vivo al otro lado de la ciudad, pastor, tengo que tomar el ferry ese que vaya al otro lado, no, pastor. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Limpiar. Pero fíjate, en medio de los que nos quedemos, ¿no? Hay una diferencia respecto al concepto de limpieza. Por ejemplo, los jóvenes limpian alrededor de las cosas, ¿no? Que se vea limpio. Pero las hermanas, ¿cómo limpian? Nos quedaríamos hasta qué hora, pastor, aquí. Porque hay hermanas que empezarían a ver si hay chicles pegados debajo de las sillas, ¿no? Volteándolas, pum, sacando todo. Tráigame una espatulita y vamos, y dejaríamos. A eso me refiero, de eso está hablando Pablo, nuestra responsabilidad en la iglesia. Eso no se trata solo de tener a una autoridad de la cual tenemos, ¿no? Acá en la iglesia, el pastor, los pastores que sirven. Pero en realidad, si la iglesia velara por el amor mutuo, le ahorraríamos muchos problemas al pastor. Mucho trabajo, porque muchos problemas se resolverían simplemente por comprender nosotros nuestro rol. Por eso es interesante, dice, porque en otro tiempo, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Se acuerdan que leímos este texto? Mas ahora dice, sois luz en el Señor. O sea, quien ha nacido de nuevo es luz porque está dentro del Señor, porque vive para la gloria de Dios, porque quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, porque Dios está presente en cada palabra, en cada pensamiento, en cada razonamiento, en cada reflexión, en cada decisión. Eso significa en Cristo, estar dentro de. Toda mi vida gira en torno a Cristo. Tú vas a la tienda y piensas en el Evangelio, en Cristo. Todo lo que haces en tu labor diaria está Cristo involucrado. O sea, Cristo no está exento de nada. Por eso dice, mas ahora sois luz en el Señor. O sea, tú vives para el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Por eso dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, así viven, ¿no? Ese es el resultado de quien vive en Dios, da fruto espiritual.
Dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta palabra significa exponer, el engete. También es un verbo presente activo, imperativo, una acción permanente. Estar censurando permanentemente. Si a ti viene una persona que a lo mejor no le dijo al pastor que tiene un problema con alguien, porque así hay muchos hermanos, ¿no? Que tú vas y dices, hermano, ¿cómo estás? Ay, más o menos. Dice, no, tengo un problema con el hermano de la puerta. Siempre el hermano de la puerta, ¿no? Es el que sale afectado siempre. El hermano no me saludó. Y hay hermanos que dicen, a mí tampoco. Uy, tú lo conocieras. Uf. Lleva años aquí, pero el Señor ni en aceite hirviendo cambia. Ni ungiéndolo en aceite hirviendo cambia. La Biblia dice, ey, reprended las cosas que son carnales. ¿Sabes lo que significa eso? Frena tu lengua y lleva las cosas a repararlas. A repararlas. O sea, hay muchas cosas que los pastores no deberíamos estar involucrados. Tú deberías cumplir un rol. Si escuchas a una persona que está disgustada con alguien, ¿qué tienes que hacer? Anda y habla con el hermano de la puerta. Es bien buena onda. Es bien buena onda. Habla con él, resuélvelo. No, es que yo estoy... Resuélvelo. No, es que me pasó tal cosa. Resuélvelo. Promoviendo el amor, ¿no? En la iglesia. ¿Te imaginas si nosotros viviéramos así todas las iglesias? ¿Sabes lo que ocurriría? La gente que llegaría a la iglesia, ¿cómo se sentirían? En un lugar realmente donde habita Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tendríamos un amor sin fingimiento. O sea, nos amaríamos de verdad, no solamente porque Dios lo demanda, sino porque estamos dispuestos a amar al otro, como la Biblia lo enseña. Por eso dice, reprendedlas, ¿no? Censurarlas permanentemente, no las permitas, ni las tuyas ni las de otros. Vive en constante búsqueda de Dios, en un constante arrepentimiento, en un constante examen personal, en un constante examen espiritual. Por eso es caminando en medio de una generación perversa, porque no solo es la sociedad la que es perversa, sino vamos a conocer a muchos creyentes que no son creyentes, que dicen ser de Dios, pero son perversos en su caminar y en sus acciones. Por eso la buena noticia es que no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de caminar en medio de una generación perversa. Una generación que ha normalizado la inmoralidad, el aborto, la pornografía, la desobediencia, el maltrato, la mentira, el robo, la lujuria. Una sociedad hedonista que da culto al cuerpo. Y el apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Pedro 1:13. ¿Cómo debemos de vivir para Dios? Muy simple. Yo eso lo voy a llevar a un nivel así muy sencillo. Viendo todo lo terrible anterior, no viendo las conductas, viendo eso en cómo Dios nos habla, dice 1 de Pedro 1:13, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto, ¿no? Sabemos que el término ceñid los lomos está diciendo y está dando una gráfica cómo el pueblo salió de Egipto sin mirar atrás. Ellos usaban unas túnicas que debían de amarrarlas. O sea, es como pasar de una falda ancha, para que ustedes me entiendan, a un pantalón cómodo para poder movernos, para pelear, para correr. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se amarraban esas túnicas por debajo de las piernas, las subían a sus lomos y aquí se amarraban. Les quedaba como un pantalón corto. Eso era ceñir los lomos. Estaban en realidad de preparar sus vestiduras para estar prevenidos. Por eso está hablando, si ustedes han salido del pecado, de una vida de rebelión contra Dios, si han dejado la idolatría, el egoísmo, el orgullo, para no volver atrás, miren hacia enfrente, pero estén preparados a la lucha. Y por eso dice los lomos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir ajustar, ceñir, apretar, someter, controlar, rodear los lomos. La parte inferior de la espalda, llegando hasta la cintura. Estar listos, que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón estén a los pies de Cristo, completamente alertas y orientados en el Señor. ¿Y por qué dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Dónde somos generalmente tentados? Aquí, ¿verdad? Pedro sabía que las personas somos tentadas en nuestra mente,
que los momentos de sufrimiento en la vida son momentos donde la tentación se incrementa con el objetivo de hacernos volver atrás. La tentación nos saca a la luz nuestra vida pasada. Y Pedro nos dice, hemos salido del mundo, pero no para volver atrás. Pongan su corazón, su voluntad en el reino que Dios ha establecido. Hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Con qué objetivo? Consolarnos, restaurarnos, trabajar en nuestra vida permanentemente. Por eso nuestra mente debe de estar dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Llevar nuestra mente, nuestra voluntad debe estar firme, arraigada en los planes del Señor. Por eso dice el versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Ceñir los lomos entonces es dejar y deshacernos de las maneras descuidadas de pensar, ajustarnos a todo lo que tiene relación con Cristo, reflexión, nuestra razón o nuestro razonamiento, controlar lo que pensamos y decidir en pos de buenas decisiones, un buen razonamiento. Por eso dice sed sobrios, una condición libre, una condición totalmente controlada, autocontrol mental y espiritual, una actitud de disciplina que quita los extremos, habla de equilibrio, habla de templanza, de control. Es lo opuesto a la embriaguez. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, cristianos centrados, no netamente emocionales ni completamente intelectuales, sino creyentes moderados y no extremistas. ¿Con qué objetivo? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. O sea, no es por méritos personales, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Somos aceptos en Dios por Cristo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, no se amolden, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, dice el texto, es como santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta manera de vivir? En toda. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, llegamos a este tema y con eso ya vamos a terminar. La santidad es un término que a veces se amplía en demasía y nos confunde. Sabemos que santidad significa apartarse, significan muchos términos que a veces se ponen complejos para el entendimiento general. Pero qué increíble es poder ver lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos orienta, en esta vida cristiana. Y Cristo quiere que nosotros vivamos en santidad porque Él es un Dios santo. Esta esperanza de lo que Cristo va a hacer y ha hecho en nosotros es lo que alimenta la vida de alguien que es sobrio en el Evangelio. Una vida piadosa que está llena de esperanza, entiende que su esperanza está depositada en Cristo. Por eso su deseo de obedecer a Dios. Y por eso la obediencia cristiana no proviene de un temor al castigo, sino que la obediencia cristiana proviene del deseo de que el Señor vuelva y de yo querer hacer la voluntad de Dios, de vivir para su gloria. O sea, yo quiero obedecer a Dios porque Dios me ha alimentado de su amor y no de terror. Por eso mi esperanza es Jesús. Y por eso Pedro decía en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, antes de saber que Dios nos amaba, antes de saber que Él tenía un plan para con cada uno de nosotros, antes de saber que éramos pecadores, antes de saber todo, ahora entendemos el plan de Dios. Nos amó, nos rescató y hemos sido llamados a obedecerles, a vivir una vida en santidad, porque el 16 dice, porque escrito está, nosotros tenemos una responsabilidad, sed santos porque yo soy santo. Santidad, apartado, separado, consagrado, pureza moral. ¿Cómo podemos esto entenderlo de manera práctica? Una de las definiciones de santidad es diferente. Diferente. Por eso la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Que Dios es santo. No solo Dios está apartado de su creación, sino Dios es diferente a su creación. Diferente en su naturaleza esencial, diferente en su perfección, diferente en sus atributos. Dios es único, no existe nadie como Él, no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. En ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, Dios es diferente a todo y a todos. Diferente. Él es el único en su esplendor, en su poder.
Santo, santo, santo lo describe su palabra. En su justicia, en su hermosura, no hay nadie, no existe nada. Él es santo, diferente a todo. No hay ninguna imagen que nos podamos hacer que se parezca a Dios. No sé si le ha pasado, hay muchos creyentes que cuando oran se imaginan al Dios de Mel Gibson, ¿no? A Jesús de Mel Gibson, que está ahí parado al lado de ellos, ¿no? Así con su cabello largo, bien, sus rasgos. Los más viejitos nos imaginamos al Jesús de Franco Zeffirelli, que nos está mirando, de sus ojos verdes, penetrantes, ¿no? La Biblia dice, no, Dios es diferente. No hay nada que se compare a Él. Y nosotros hemos sido llamados a compartir su carácter. Esto es ser santos como Él es santo. Esto es un llamado, una invitación a participar de su santidad. Esto quiere decir tener una relación con un Dios santo, seguir a un Dios santo, vivir con un Dios santo y reflejar a un Dios santo. Qué difícil, ¿no? Y es increíble, y esto es lo más trascendente de todo, cómo un Dios siendo santo, único, sin igual, en vez de construir un muro alrededor de su santidad, de su apartamiento, Dios nos llama a nosotros pecadores a compartir a compartir en vez de estar distanciado de nosotros, a compartir con nosotros. Y Él nos dice, vengan, sean santos, acérquense, sean santos porque yo soy santo. Es por esto que ser santos no tiene que reflejarse necesariamente por medio de una actividad, porque sin duda hay actividades que nos permiten mostrar que nos hemos apartado para Dios o que hacemos cosas para Dios. Pero la palabra que acompaña a santidad es muy sencillo: sed santos. Esta palabra sed es un verbo de ponente en medio, es una acción activa, permanente, que tiene un sentido futuro, que será completo en el futuro en su santidad, porque Él nos hará sus santos cuando termine nuestra vida aquí. Pero Él ahora nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su amor, de su carácter. Tenemos esta responsabilidad de comprenderlo y vivirlo. Vivir en santidad, ser diferentes. No es complejizar el asunto. El mundo vive en mentira, ¿qué debo de ser yo? Hablar verdad. El mundo engaña, yo no puedo engañar. El mundo es mentiroso, yo hablo verdad. El mundo roba, yo no robo, soy honesto. ¿Llegan tarde al trabajo? ¿Cómo tengo que llegar yo? ¿Y eso nos va a traer problemas o no? Pues sí, voy a exponer a todos los que llegan tarde. Si yo llego temprano, yo voy a ser un problema para la sociedad, porque todo el que llega tarde va a ser expuesto porque yo llegué a la hora. Si yo trabajo bien, hago las cosas en orden, voy a exponer a los que hacen las cosas mal. Pero la Biblia demanda de mí esa santidad, porque Él nos ha hecho partícipes de su santidad, de su carácter, sin merecerlo. ¿Te imaginas al Dios Santo que nos llamó a compartir su santidad? Qué fuerte, ¿no? Bueno, en los periodos previos a la bien llamada Reforma Protestante y tiempos posteriores, había un término en latín que usaban los hermanos. No nos olvidemos que en ese tiempo la Biblia se leía en latín, ¿no? Y no existía una traducción pública de las Escrituras. Y los hermanos, cuando encontraban una verdad muy trascendente en la Escritura, ellos decían dos palabras muy trascendentes. Ellos decían coram Deo. Coram Deo. Esta frase literalmente significa algo que sucede en la presencia de Dios o algo que está ocurriendo delante del rostro de Dios. Ellos le decían, hermano, vivan coram Deo. Así de sencillo. Entonces veían a un hermano y decían, coram Deo. Significaba que todo lo que tú hacías, lo hacías delante de la presencia de Dios. Entonces imagínate, tú ibas en el metro y te encontrabas con un hermano y te decía, coram Deo. Te ibas al baño con tu celular y ¿qué te decía ahí? Coram Deo. Todo lo que haces, todo lo que vives, en todo momento Dios está ahí presente. Estamos delante del rostro de Dios. Y después esto ya se entiende ahora que tenemos nuestras Biblias y lo podemos traducir como que vivimos en la presencia de Dios. Estamos bajo la autoridad de Dios, por lo tanto debemos de vivir para la gloria de Dios. Por eso en esos tiempos que no habían Biblias, que era otro contexto, se usaban estas frases diarias para recordar a los hermanos que vivían frente al rostro de Dios, que nuestra vida no está oculta a Dios, que vivimos frente a Él todo el tiempo. Por lo tanto, todo lo que yo debo de hacer debe de reflejar a Dios. Soy llamado a ser santo, no necesariamente exitoso, no necesariamente rico y famoso. He sido llamado a ser santo. Quien me rescató por su gracia, me llamó a ser parte de su pueblo.
a ser parte de su rebaño. ¿Quién es santo? Me llamó a mí, siendo pecador. En ese tiempo no nos olvidemos que habían gente, cuando se habla en el texto en el original, que adoraban a dioses que eran malévolos, asesinos, adúlteros, dioses llenos de vicios, dioses con sed de venganza. Pero este Dios santo llama a Israel, a un pueblo tan diferente, para que las naciones, al ver a Israel, pudieran ver a Dios. ¿Quién es diferente? Un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios justo, que los defendía, que estaba por ellos. Y ese era el propósito. Y es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros hoy. El mundo necesita ver a un Dios justo, bueno, sabio, bondadoso. Y no solo eso, un rey que vendrá y vendrá por nosotros. Una iglesia que debe de reflejar que ha sido rescatada por un Dios santo. Por eso es interesante ver cómo la Biblia nos habla en Hechos que la iglesia estaba creciendo, los vecinos de los cristianos estaban asombrados, y aunque ellos no querían ser cristianos, los elogiaban, daban gracias a Dios por tenerlos en la comunidad, daban gracias a Dios por tener gente rara en medio de ellos, que eran justos en medio de una sociedad mala, ¿no? Que estaban dispuestos a devolver lo que recibían de más. Por eso, hermanos, en el trabajo a lo mejor tú vas a conocer gente que no se acerca a conocer del evangelio, pero pueden elogiar tu labor, tu responsabilidad, tu carácter, si tú vives considerando vivir frente a Dios cada momento de tu vida. Cada momento de tu vida. Por eso se entiende comúnmente que la frase significa cristianos que viven bajo la presencia de Dios o bajo la autoridad de Dios o para la gloria de Dios. Por eso, si nosotros descubrimos y comenzamos a mirar nuestra propia vida, cómo estamos viviendo el evangelio, en verdad estamos caminando en medio de una sociedad perversa para la gloria de Dios, en santidad, buscando a Dios, buscando honestamente a Dios, dejando de lado todo lo que tiene relación con el mundo, o somos iguales. Porque el Dios santo demanda que nosotros vivamos en santidad. Si nosotros tenemos las características del mundo dentro de la iglesia, lo único que estamos haciendo es trayendo el mundo a la iglesia y viviendo en el mundo, pero dentro de una comunidad cristiana. Dios dice: no, yo no quiero eso. Ustedes tienen que ser santos, diferentes a la sociedad. ¿Por qué? Porque se acercan diariamente y permanentemente delante de un Dios santo. Por eso dice el versículo 17, ya para terminar, estoy en... Muy bien, bien, están atentos, qué bueno. 1 Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Terminen ustedes el texto. Conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de su caminar cristiano. ¿Cómo debemos de conducirnos? Fíjense, no dice con, dice en. No es que yo te, no es que el Señor me puede castigar. No, está hablando, yo estoy en el Señor, entiendo quién es Él y yo quiero vivir para su gloria. Yo no estoy aterrado por un Dios que me va a castigar si no vivo como Él quiere. No, yo estoy agradado de vivir como Él quiere. Y yo quiero hacer las cosas que Él demanda de mí. Por eso dice, conducíos en temor, en el temor de Dios, en el camino que Dios trazó para mí todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, con una conciencia permanente de quién es Dios, cada día, cada momento, en temor reverente, entender la grandeza de Dios, de nuestro único y gran Dios, el único digno, quien está en su trono en los cielos. Su grandeza es tan enorme que nos costará a lo mejor comprenderla permanentemente, incluso comprendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y a lo mejor, aunque no lo comprendamos, el hecho de que Él nos haya permitido estar cerca de Él, por su gracia, es un regalo, un privilegio. Por eso habla de un temor reverente, de un hijo que no quiere ofender a quien ama. De eso se trata este temor, porque su padre es bueno, es justo, porque su padre lo rescató. Y ese es el primer paso para un creyente, entender que Dios demanda de nosotros santidad. Santidad. Por eso hay un texto, en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Yo con esto voy a terminar. Isaías 35:8 es un llamado a la iglesia a comenzar permanentemente de cero. Permanentemente, todos los días hacer un análisis y decir: Señor, yo hoy quiero vivir para ti. A lo mejor ayer
la regué, ¿no? Hice algo que no está bien. Pero hoy, Señor, yo sí quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu gloria. Dice Isaías 35:8, dice: y un gran camino atravesará lo que fue desierto. Se le llamará camino santo. Ningún hombre de corazón perverso podrá andar por él. Dice: por él andará Dios con ustedes. Y es impresionante cómo termina: ni el más torpe se extraviará. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? Ni el más torpe. Mis hermanos, vivimos en medio de una sociedad perversa, sin duda. Sin duda. Nosotros, así tal cual como ustedes, vivimos en medio de una sociedad que se está denigrando cada día. Pero asimismo, al conocer esa realidad, nosotros debemos de velar por vivir en santidad delante de Dios. ¿Será difícil? Claro que sí, claro que sí. Porque va a demandar de que yo haga un compromiso con el Señor diario, de manera permanente, en mi mente, en mi corazón y en mis acciones. Dios va a demandar eso todos los días. Todos los días. Por eso es interesante esta frase que decían los hermanos en el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se recordaban, decían: no te olvides que vives delante de Dios. Dios está mirando todo lo que haces, no como una amenaza, sino como un Padre amoroso que está presente. Como un Padre que está al tanto de todo, que está en todo lugar. Y Dios demanda ahora que vivamos en esa santidad que Él ha trazado para nosotros, para poder relacionarnos con un Dios santo. No es que Dios quiera que seamos santos simplemente para tener una aureola y tener una nubecita y en el futuro tocar una arpa. No, Dios quiere que tú vivas en santidad para que puedas relacionarte con un Dios santo. Puedas tener en verdad comunión con un Dios santo. Si tú te esfuerzas por vivir de manera diferente al mundo, a lo que tú eras y a lo que el mundo es, dice la palabra que podemos acercarnos con confianza ante el trono. ¿Se imaginan lo que es eso? El Dios santo, creador de todo, que nos diga: vengan, nada más no se olviden, soy un Dios santo. Vivan en santidad, pero vengan. ¿Quieres vivir en santidad? Ven. Y como dice Isaías, el camino que andaremos será guiado por Dios mismo, y ni el más torpe, dice el texto, se va a extraviar. El Señor nos va a llevar de la mano, nos va a enseñar. Por eso debemos de tomarnos nosotros y tomar determinaciones de vivir para el Señor en santidad. Que Él nos ayude, nos fortalezca, nos nutra cada día de su palabra. Ustedes tienen aquí un hermoso lugar, hermosos pastores, como decía mi esposa: cuídenlos, sean nutridos en la palabra de Dios, para que ustedes sean desafiados, saliendo de aquí, tengan un desafío hoy viernes, ¿no? Para el sábado, para el domingo, y que no se olviden nunca el llamado de Dios y el llamado que Dios nos hace a vivir para su gloria todos los días hasta que Él venga. Es un desafío, una lucha, pero Dios nos va a ayudar. Ni el más torpe se va a extraviar. Wow. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, tú eres bueno con nosotros. Muchas gracias por este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra el carácter de las personas de los últimos tiempos. Señor, cómo el mundo está cumpliendo tu palabra. Señor, asimismo, cómo mucho de ese carácter ha penetrado a la iglesia. Porque hemos normalizado, Señor, tantas situaciones y hemos, Señor, sido observantes de muchas cosas que están mal. Ayúdanos primero, Señor, como iglesia, a velar por la unidad y el amor entre nosotros. Que cualquier diferencia que tengamos, Señor, la ataquemos con amor y sabiduría, para que pueda reinar, Señor, la unidad en esta iglesia, pueda entre nosotros, Señor, reinar este amor filial, este amor mutuo, Señor, que seamos llenos de ti en todas nuestras relaciones personales. Asimismo, Señor, también podamos entender que tú demandas de nosotros hoy, que es vivir en santidad. Señor, estamos en un mundo perverso y si nos dejamos llevar y guiar por lo que el mundo ofrece, estamos perdidos, Señor. Porque podemos normalizar incluso conductas y acciones que van contra tu palabra en medio de nuestro caminar cristiano. Por eso, Señor, queremos vivir, como dice tu palabra, en tu temor, en este tránsito por esta tierra. No sabemos cuánto viviremos, Señor, 1, 10, 20, el tiempo que nos quede. Queremos vivir, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, no podemos solos, es imposible. Por eso queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón y llenos de honestidad, Señor, nos haces falta, Señor, mucho. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Purifícanos, Señor, límpianos, lávanos, transfórmanos.
Llénanos de ti, Señor, de tu presencia. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos vivir siendo diferentes al mundo. Y esa diferencia, Señor, nos va a llevar a poder tener una relación aún más personal contigo, más profunda, porque tú eres un Dios santo. Señor, ayúdanos a entenderlo y a vivir de esa manera, a salir de este lugar, Señor, hoy determinados a vivir en santidad. Entendemos que este término puede verse muy romántico, Señor, en ocasiones, pero entendemos que vivir en santidad, Señor, simplemente es que tú demandas de nosotros ser diferentes al mundo, a ser dependientes de ti, Señor, y eso queremos, y eso anhelamos, y eso haremos, Señor. Sabemos que no podemos en nuestras fuerzas, no hay nada que podamos hacer. Nuestras fuerzas se debilitan, se acaban. Pero como cantábamos, Señor, tu palabra, sabemos, Señor, que tú eres quien renueva nuestras fuerzas, que nos puede, Señor, elevar, Señor, como un águila, donde ya no hay chance para caminar, donde ya no hay chance para correr, tú nos elevas, Señor, y haces lo imposible para que nosotros podamos vivir para ti. Gracias te damos por eso, porque hasta el día de hoy, sin duda, Señor, cada uno de nosotros tenemos experiencias en las cuales hemos visto tu mano de misericordia obrar en favor nuestro. Por eso te damos gracias por tu llamado, Señor, a vivir en santidad. Purifica nuestra vida, te agradecemos. Gracias por este lugar, por lo que tú haces y estás haciendo por nosotros. Te damos gracias con todo el corazón y oramos a ti a través de Jesús. Amén, amén, amén. Señor, que aborrece tus caminos, solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer
cada día, a esforzarnos, Dios, para andar, Señor, en obediencia y en santidad, Señor, en medio de esta generación. Queremos ser luz, Señor, queremos de manera determinante hacerlo, Señor. Gracias por hablarnos de manera clara esta noche, Señor, por traer, Señor, a nuestra vida ese llamado de alerta, Dios. Ayúdanos, Dios, a reflejar tu gloria y santidad. Digamos, y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida, Señor, con mi vida te quiero agradar. Sí, Señor, con mi vida te quiero agradar. Sí, Señor, ¿cuántos recibimos esta palabra del Señor esta noche? Amén. Podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Dios santo, glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, Señor, cada día. Gloria al Señor, mis hermanos. Este servicio queda terminado. Si el Señor quiere, nos veremos el próximo domingo. Que tengamos buenas noches.